Bien, bien, jóvenes. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Ya, primero que nada, buenos días a todos, jóvenes. Espero Día, profe. que hayan disfrutado sus vacaciones, que la hayan pasado bien. Mm, comenzamos ahora la segunda etapa, ¿no? de este año escolar en la asignatura de química. Mm, que podamos aprovechar este tiempo para aprender bien, para poder reforzar conceptos anteriores, principalmente como herramientas que vamos a ocupar en esta parte de la segunda parte del año, nomenclatura. Todo lo que veamos de aquí en adelante es puro nomenclatura. Entonces, si usted se ha olvidado, si a veces pasa el tiempo, uno no practica, se olvida, repase por favor la tabla de metales, no metales, la nomenclatura de las sales, los ácidos, los hidróxidos, los óxidos, peróxidos. Y hoy día vamos a comenzar una nueva unidad que está en la página, ahorita le voy a decir la página, para que pueda continuar conmigo, la página 25, ¿no? Aquí es la unidad 2, pero sí, es la unidad 2 que es conceptos básicos de estequiometría. Eh, la estequiometría es una ciencia, perdón, es una parte de la química que estudia lo que es las cantidades y medidas, ¿no? Dentro de la química. Dice aquí que para poder estudiar la estequiometría es necesario conocer conceptos básicos y cálculos matemáticos que engloban a la estequiometría para así entender a la perfección los conceptos estequiométricos. Entonces hoy vamos a aprender algunos de esos conceptos estequiométricos, pero los más importantes son estos, ¿no? Peso atómico, peso molecular, mol, peso equivalente, equivalente gramo, átomo gramo, eh, número de Avogadro, composición centesimal, fórmula empírica y molecular. ¿Sí? Bien, la primera parte de esta unidad la vamos a dividir desde peso atómico hasta composición centesimal. La parte de fórmula empírica, fórmula molecular, lo vamos a estudiar para una segunda parte porque es un tema muy amplio. Y vamos a ir conociendo los conceptos básicos como es el peso atómico, ¿sí? Entonces, en palabras sencillas, vamos a ver ahora lo que es los conceptos básicos de estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Es la parte de la química que se estudia cómo se miden los compuestos químicos, cómo, cómo se presentan estas cantidades. Normalmente se presentan en mol o en gramos, ¿no? Entonces, vamos a ir aprendiendo eso en esta nueva unidad y vamos a conocer estos conceptos principales, ¿ya? No sé si se ve también. ¿Alguien se anima a leerlo ahí en su libro, en la página 25, para que no se escuche nomás lo que yo hablo? El primer párrafo. ¿Alguien se anima? Yo puedo. Ya, ¿qué dice Huguito la primera parte? Ya. Ya. Según la UPAC, el peso atómico de un elemento de una fuente especificada es la razón de la masa media por átomo del elemento a un doceavo de la masa de un átomo de isótopo de carbono. 12. Siendo su unidad UMA o en palabras largas, unidad de masa atómica. Eso. Excelente. ¿Alguien se acuerda qué es la UPAC? No es necesario que me digan qué significa cada letra, pero ¿se acuerdan de qué trataba la UPAC o qué hacía la UPAC? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos ahí en segundo, un poquito en tercero también. ¿Qué era la UPAC o para qué servía, no? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? No es necesario que me diga lo que significa cada letra, ¿no? Sino que de algo trataba la UPAC, ¿no? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? Era más o menos como el intercambio libre de la información en cuanto a química o o Ya, todo lo que tiene que hacer. ya, está bien. Más o menos, sí, está bien, Huguito. A ver, ¿quién se anima a decirme qué es la FIFA? Ustedes que saben de fútbol, joven, algunos por ahí. A ver, ¿qué es la FIFA? ¿Qué hace la FIFA? No es regalar mundiales, ¿no? Sino que de algo trata la FIFA. ¿Qué es lo que ella hace, la FIFA?
como institución, ¿no? Reglas. Exacto. La FIFA, de cierta manera, es la institución o el organismo oficial que reglamenta o que raya, vamos a decir, la cancha donde establecen ellos las reglas que se utilizan en el fútbol, ¿no? Ellos se encargan de organizar los campeonatos oficiales, ¿no? De la FIFA y son aquellos que se encargan de reglamentar el fútbol, ¿no? En palabras sencillas. Exactamente lo mismo hace la IUPAC, jóvenes. La IUPAC es una institución que se encarga de reglamentar o vamos a decir así, redactar las reglas principales que se utilizan en la química, ¿sí? Es un instituto, un organismo internacional que de cierta manera tiene validez en casi todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, de ahí, por ejemplo, la IUPAC es quien define los símbolos que se utilizan en la química, quien define los pesos atómicos, quien define, por ejemplo, el número de átomos, quien define la masa atómica, la ubicación o la forma en cómo se utiliza la tabla periódica y un montón de cosas más. Entre esas cosas que define la IUPAC es el peso atómico de un elemento y usa como unidad de medida al isótopo de carbono 14. ¿Qué es un isótopo? Es una parte del átomo que se utiliza para, en este caso, medir o comparar con otros átomos de diferentes elementos. Entonces, ¿qué es medir? Primero a que nada, a ver, ¿quién se anima a decirme qué es medir en física? ¿Qué le han enseñado a medir? Más o menos medir peso, Profe, esto yo gramos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué, qué es medir así en palabras sencillas? A ver. Si nosotros Calcular el determinar una unidad, ¿no? O determinar perdón, determinar una, ¿cómo se llama? Magnitud física, ¿no? En este caso, por ejemplo, longitud. peso. Si usted, por ejemplo, quiere, por ejemplo, va a medir algo, usted, digamos, 1,65 mide. ¿Qué quiere decir que usted mide 1, ¿qué quiere decir cuando le dice 1,65 metros? Que usted en su altura tiene 1,65 metros. Pero medir en palabras sencillas es comparar, jóvenes. Comparar. Por ejemplo, en el caso de usted, el metro es una varilla metálica que está en el Instituto de Medidas en Francia, que sirve para poder comparar a nivel de todas las cosas. Entonces, en longitud usamos eso, pero medir en palabras sencillas es comparar. En este caso, todos los átomos o todo el peso atómico de los diferentes átomos se comparan ¿con quién? Con el isótopo de carbono 12 que dice acá, ¿sí? Es la unidad principal de masa atómica, ¿sí? ¿Qué es la masa? Hemos hablado antes, la masa es la cantidad de espacio, perdón, la cantidad de sustancia que ocupa un elemento en un determinado espacio. En este caso, cuando hablamos de masa atómica, hablamos de la masa que ocupa un átomo de sustancia, ¿sí? Bien, vamos a continuar leyendo. A ver, ¿quién se anima a otra persona? Estos últimos dos párrafos. ¿Qué parte, profe? El párrafo 2 y el 3, ahí no donde está. Si usted tiene su libro, puede continuar conmigo donde dice en la actualidad y luego hasta donde dice en la tabla periódica. Esos dos párrafos. Ya. En la actualidad, el término peso atómico ha sido reemplazado por el término masa atómica, pero se sigue utilizando el primer término por razones de antigüedad y costumbre. Hoy en día, todos los pesos atómicos de los distintos elementos se encuentran tabulados en la tabla periódica. Excelente. Hay una tabla. Ahorita vamos aquí a buscar ahorita un ratingo. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Ya. Voy a buscar ahorita, le voy a mostrar esta tabla, seguramente usted la ha visto y la conoce.
Ahora sí. Esta tabla seguro usted la ha visto o la conoce, ¿no? ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Sí. Bien, esta tablita se conoce como tabla periódica de los elementos. Aquí están todos los elementos conocidos, son 108, organizados de diferentes maneras. Los alcanos, los metales por un lado, los no metales por otro, los gases nobles por otro, los halógenos por otro. Entonces, esto de aquí es lo que se conoce como tabla periódica. Aquí, dentro de la tabla periódica, si nosotros nos fijamos, vamos a tener tres cositas. Vamos a ver, acercarlo si se puede. No sé si se ve tan bien, pero vamos a tener primero que nada el nombre del compuesto. Miren, acá abajo está el nombre del compuesto. Después del nombre del compuesto, tenemos aquí el símbolo que se utiliza. Por ejemplo, arsénico AS. Miren. Vamos a tener aquí dos elementos, dos partes importantes dentro del elemento que sería el número atómico 33, dice. ¿Qué quiere decir el número atómico? Es la cantidad de electrones o la cantidad de protones que tiene, perdón, un elemento. En este caso, 33. Ah, carácter. 33 protones tiene. Y al ladito tenemos nosotros lo que se conoce como peso atómico o el nombre correcto, masa atómica, que es la cantidad de masa que tiene un átomo del elemento, en este caso arsénico. ¿Cuánto tiene? 74,92 UMA, unidad de masa atómica, ¿sí? Entonces, no vamos a usar esta tabla porque pues, normalmente ocupa mucho espacio. Lo que nosotros vamos a usar para medir, para que sea más sencillo, va a ser esta otra tablita que ustedes tienen en su libro, ¿no? En la siguiente página, en la página 26. Es como un resumen de la tabla. Dice acá cuadro de los pesos atómicos de los elementos más frecuentes. Por ejemplo, el litio, ¿cuánto tiene de peso atómico? 7 unidades de masa atómica. ¿El potasio cuánto tiene, jóvenes? Miren. 39. 39. La plata, 108. El radio, 226. Mire cómo los metales son más pesados por lo general. Bien, vamos a usar esta tablita nosotros para determinar los pesos atómicos. Es simplemente sacar el dato de tabla. Entonces ya más adelante cuando... Pero profe, hay que memorizarlo todo eso. No, ¿cómo pues? Esto lo pueden usar, nomás sacarle una fotocopia, recortarlo y usarlo, ¿no? Lo que a mí me interesa, ustedes saben que sí o sí tienen que aprender es la nomenclatura y la tabla de metales no metales. Lo demás van a ver que yo dejo usar formularios. En este caso nosotros podemos usar, en este caso, podemos usar esta tabla, no es necesario aprendérsela. Es una fotocopia bien recortada y ya lo tiene para ocuparlo de aquí hasta sexta de secundaria. ¿Ya? Solamente estaba presentándole a esta tablita de peso atómico. Existe una tabla periódica que es la que vimos aquí anteriormente, que seguramente la han visto por ahí en algún lugar, pero no me gusta a mí ocupar mucho esto porque como que cuesta organizarse, buscar ahí, como que cuesta más. Entonces yo prefiero usar esta tabla que está en el libro, que es de forma más sencilla para ocupar, ¿sí? Bien, esta es la tabla de peso atómico. ¿Y qué es el peso atómico? Entonces es la cantidad de masa de un átomo de sustancia, ¿sí? Vamos a ver ahora qué es el peso molecular. Bien. ¿Alguien se anima a leer lo que es el peso molecular, el número 3? Yo, profe. Ya, adelante, por favor, Ariana. Es la sumatoria de todos los pesos atómicos de los elementos que constituyen una molécula de una determinada sustancia. La unidad es el daltón o unidad de masa atómica, que se abrevia U antes UMA. Para términos de cálculos, el peso molecular PM es la cantidad de masa en gramos G de una molécula por cada unidad de mol, también conocida a esta relación como masa molar o masa molecular.
Excelente, gracias. Miren, la fórmula es la suma de los números de átomos del elemento multiplicado por el peso atómico del elemento. Eso quiere decir esta M al revés, es la suma de los números de átomos del elemento por el peso atómico del elemento. ¿Sí? Bien, sucede que hemos visto que en la naturaleza normalmente no están los elementos solitos. Un ejemplo claro es los no metales que son moleculares, por ejemplo, el oxígeno molecular, el hidrógeno molecular. Entonces, vamos a ver que más en la naturaleza se presentan moléculas. Y para determinar el peso de las moléculas, nosotros vamos a usar el peso molecular. Pero antes de pasar a hacer los cálculos, vamos a primero repasar qué es un átomo y qué es una molécula. Seguramente algunos ya lo tienen claro, pero para los que no hemos olvidado, vamos a repasar, ¿ya? Entonces estamos viendo conceptos básicos de estequiometría. Bien. Primero vamos a repasar entonces qué era la masa. Perdón, primero vamos a repasar qué es un átomo. O qué, claro, qué es un átomo. ¿Qué es un átomo? Es la parte más pequeña de todo, por así decirlo. Exactamente, es la unidad fundamental de un elemento químico. Es como, obviamente ustedes seguramente han escuchado ahí que existen, por ejemplo, parte de los átomos, los quarks y todas esas cosas que están bien, ¿sí? Pero de cierta medida, el átomo es la unidad fundamental de un elemento químico. Es lo que hace, es como la parte más pequeña que nosotros utilizamos para poder hacer cálculos, ¿no? Bien, es la unidad fundamental de un elemento químico. Ahora, ¿qué es una molécula? También es la unidad, pero es la unidad fundamental de una sustancia. Sucede aquí, el elemento químico como tal es una sustancia, vale la redundancia. Esto no suena tan bien. Es la unidad fundamental de un compuesto, en realidad, compuesto químico. Ahora sí. Y ahora sí. ¿Qué es un elemento? Elemento químico. Es una sustancia que es igual o que está formada por un mismo tipo de átomo. Por un mismo tipo de sustancia, vamos a ponerlo. Es una sustancia uniforme. Uniforme. Igual en todas sus partes. En cambio, un compuesto es la combinación de uno o más elementos químicos. Ese es un pequeño repaso de lo que vamos a ver. Por ejemplo, y aquí con esto va a quedar súper claro. Cárate, se fue para arriba. Ya, mire, con esto usted va a quedar súper claro. Con un ejemplo sencillo que nosotros vamos a usar ahorita. Bien. Bien. Un elemento sería, por ejemplo, estos son elementos. ¿Qué se llama eso? La O solita, ¿qué elemento sería? Oxígeno. Exacto. ¿Esto qué sería? Hierro. Hierro, hidrógeno. Elementos son aquellos que están solos, ¿no? Son sustancias uniformes en todas sus partes y que están solos. Por ejemplo, ¿este qué se llama? Esta S.
Azufre. Azufre, ¿no? Ahora, estos son elementos, muy importantes. En cambio, esto de aquí, ¿qué es? Mire, ¿qué se llama esto? H2O. Compuesto. Es un Eso compuesto ya es porque es otro. la combinación de dos elementos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es un compuesto químico. Es agua, pero es un compuesto químico, ¿no? Este de acá que se llama cloruro de sodio, que es la sal que usamos para cocinar, es un compuesto químico. Este de aquí es el ácido nítrico, que se usa para estrancar baños, ¿no? Para limpiar azulejos. Pero es un compuesto químico porque está formado de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces, esa diferencia es lo que a nosotros nos va a ayudar a poder entender estos conceptos, ¿sí? Estamos repasando estas cosas de segundo, ¿no? Pero es bueno saber porque si no, no vamos a entender lo que vamos a hacer ahorita. ¿Se entiende la diferencia entre elementos químicos y compuestos químicos? Bien, Sí, profe, se entiende. bien. Entonces, ahora, algo importante para poder entender este tema es los átomos. Los átomos, en este caso, son la cantidad de los diferentes elementos que nosotros vamos a usar. Aquí en la fórmula, por ejemplo, ¿cuántos átomos tiene el agua? 3, ¿no? 2 de hidrógeno por el subíndice y 1 de oxígeno. Y el Aquí, oxígeno. ¿cuántos átomos tiene el ácido nítrico que anoté acá? Lo que está con rojito. 5 tiene. 5. 1 de hidrógeno, 1 de nitrógeno y ¿cuántos de oxígeno? 3. Exactamente. Entonces, importante, en una fórmula química los átomos son los subíndices. Eso es muy importante para poder entender y poder calcular el peso molecular. ¿Sí? Bien, con ese pequeño repaso. Vamos a ver ahora sí lo que son el peso molecular. El peso molecular usa la siguiente fórmula, ¿no? Usa la sumatoria, el peso molecular se simboliza PM, ¿ya? Usa esta como una M, se llama suma o sumatoria. Es la suma de los números de átomos, número de átomos del elemento, E quiere decir elemento, multiplicado por el peso atómico del elemento. ¿Sí? Eso es entonces, aquí le voy a poner un por, ¿ya? Eso es el peso molecular. Vamos a calcular los átomos de cada elemento y lo vamos a multiplicar por su peso atómico, ¿sí? Entonces, con este pequeño resumen vamos a comenzar a hacer unos ejemplos que están en el libro. Bien. Vamos a comenzar con unos sencillos y vamos a hacer unos más complicados, ¿ya? Dice aquí, en la siguiente página, pueden continuar conmigo, jóvenes, en la página 27, determinar el peso molecular de los siguientes compuestos químicos, ¿sí? Bien, el A se lo voy a dejar a ustedes, voy a comenzar con el B, ¿ya? Ácido piroarsénico. Inciso B. Vamos a calcular. Calcule el peso atómico. Peso molecular, perdón. Vamos a comenzar para el ácido piroarsénico. Piroarsénico.
Bien. ¿Cómo se calcula el peso molecular, jóvenes? Lo primero para poder calcular el peso molecular es escribir la fórmula química, la fórmula molecular del ácido piroarsénico. Entonces vamos a comenzar de la siguiente. ¿Cómo se hace el ácido piroarsénico? ¿Se acuerdan, jóvenes? Hidrógeno, arsénico Hidrógeno, arsénico y y oxígeno. oxígeno. Como dice Piro, ¿cuánto viene en el hidrógeno y el arsénico? 4 y 2. 4 y 2. y 2. Muy bien. Ahora. Bien. ¿Qué valencia tiene el arsénico si dice piroarsénico? 5. 5, muy bien. 5 por 2, 10, más 4, 14 del hidrógeno, la mitad, 7. Esa es la fórmula del ácido piroarsénico, ¿no? Hidrógeno 4, arsénico 2 y oxígeno 7. Bien, ¿cómo se calcula el peso molecular? Primero se escribe la fórmula, ya lo hicimos, ahora pasamos a hacer lo siguiente. Usted va a anotar los elementos de cada uno. ¿Cuántos elementos tiene el ácido piroarsénico? 3, ¿no? Hidrógeno, arsénico y oxígeno. Bien, va a seguir esta fórmula aquí. Primero los números de átomos. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno? Los átomos son los subíndices. ¿Cuántos átomos tendría entonces el hidrógeno? 4. 4, muy bien. 4 y multiplica por su peso. Y ahora, ¿de dónde sacamos el peso? Usted va a ir a su tabla en la página anterior y va a buscar el hidrógeno. Aquí está el hidrógeno. Miren, ¿cuánto es su peso el hidrógeno? 1. 1. Entonces viene acá y coloca 4 por 1. 4 por 1, ¿cuánto sería? 4, ¿no? 4. Ahora, del arsénico lo mismo. ¿Cuántos átomos tiene el arsénico? 2. 2, muy bien. El subíndice es número de átomos. Y busca en la tabla el peso del arsénico. Arsénico. 75. 75, ¿no? Muy bien. Entonces, 2 por 75. ¿Cuánto sería 2 por 75, jóvenes? 150. 150, muy bien. Lo mismo para el oxígeno. ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno? 7. 7. Busca en su tabla, en la misma tabla, cuánto es el peso del oxígeno. 16. 16. 7 por 16. ¿Cuánto sería el peso? Perdón, ¿cuánto serían 7 por 16? 112. 112. Listo. Como ya tiene los valores de cada elemento, usted los suman esos tres valores y directamente ya tiene el peso molecular. ¿Cuánto nos sale? 266. 266 gramos. Siempre la unidad es gramos sobre mol, ¿ya? M mol quiere decir gramos mol, ¿ya? Gramos por cada mol. 266 gramos mol. Y eso sería para nosotros el peso molecular. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Cómo hemos determinado ese peso molecular? No. No, todo tranquilo. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Cómo hemos determinado ese compuesto? Ninguna, profe. Bien. Sucede lo siguiente. De esa manera se calcula el peso molecular. Pero
para ser más interesante, vamos a seguir viendo ahora la siguiente parte, ¿ya? Vamos a ver ahora el inciso. Vamos a seguir haciendo ejemplo de esto. Entonces, la clave aquí es saber la nomenclatura para escribir bien la fórmula. Y si se da cuenta, si usted no sabe bien la nomenclatura, va a escribir mal la nomenclatura y va a calcular, por ende, mal el peso atómico. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Vamos a pasar a hacer el inciso C, ¿ya? Que dice ácido butanoico. Ácido butanoico. Bien. ¿Cómo se halla el ácido butanoico? Primero que nada, el ácido butanoico es un compuesto orgánico. ¿Se acuerdan los butano, propano, hexano y todo eso? Sí. Butano. ¿Cuántos carbonos creen que tiene butanoico? Ácido butanoico. 4. Excelente. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Sucede lo siguiente, el ácido butanoico es un compuesto orgánico donde uno de los carbonos en el extremo está reemplazado por un doble enlace de oxígeno y un enlace simple con oxidrilo OH. Eso es el ácido butanoico. Vamos a completar lo que nos faltan de enlaces para los demás carbonos. ¿Cuántos enlaces o cuántos hidrógenos debe tener cada carbono? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Cuántos enlaces o cuántos carbonos debería tener cada, perdón, cuántos enlaces o cuánto hidrógeno tiene cada carbono? 4 cada carbono. Exactamente, 4. Entonces, como los demás son enlaces simples, ¿cuántos hidrógenos me faltan para el carbono 1? 3. 3. Muy bien, excelente. Me agrada que se acuerden, jóvenes. El siguiente tiene 2 enlaces, ¿cuántos hidrógenos le falta? 2. Exactamente. 2. El carbono 3 tiene 2 enlaces, ¿cuántos hidrógenos le falta? 2 también. 2, muy bien. ¿Al 4 le faltan o no le faltan? No. Le falta. No, No, ¿no? completo. Porque tiene, fíjese, un enlace simple aquí, uno aquí y un doble. Tiene 4, ¿no? Bien, ese es el ácido butanoico, el que acabamos de anotar. Pero sucede lo siguiente, jóvenes. Nosotros no podemos calcular el peso atómico así como está. Primero tenemos que hallar la fórmula molecular, que consiste en calcular todos los carbonos, todos los hidrógenos y todos los oxígenos. Bien. ¿Cuántos carbonos hay en total? Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos carbonos entonces tenemos? 4. 4, muy bien. Vamos a calcular los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3 tengo en el carbono 1. Más 2, 5. Más otros 2, 7. Más 1 que está acá abajo sería 8. 8, muy bien. Ahora, el oxígeno. 1 de arriba y 1 de abajo, 2. Esto que estamos calculando es la fórmula molecular. Recuerda que la fórmula empírica es simplificar eso hasta donde se pueda, ¿no? Solamente vamos a necesitar la fórmula molecular. Con esto vamos a calcular el peso molecular. Me van a ayudar. Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuántos átomos tenemos de carbono? 4. Por su peso. 4. Va a buscar en la tablita cuánto es el peso del carbono. ¿Cuánto es el peso del carbono? 12. 12, muy 12. bien. Entonces, 4 por 12. ¿Cuánto es 4 por 12? 48. 48, muy bien. Hidrógeno, tengo 8 átomos. Aquí lo vemos. ¿De dónde saco el átomo? De los subíndices, ¿no? ¿Por cuánto sería? Por 1, 8.
Exactamente. ¿De dónde saco el 1? Busco en la tabla el peso atómico del hidrógeno. 1, ¿no? Bien. 8 por 1, 8. De oxígeno, 2 por... ¿Cuánto es el peso del oxígeno? 16. 16. 16 serían 32. 32. Lo sumo y ya tengo el peso molecular. ¿Cuánto sería eso? 88. 88. No se olvide las unidades. 88 gramos sobre mol. Esa sería su unidad y ahí acaba el ejercicio. ¿Qué dudas, jóvenes? Normalmente yo no pregunto pesos moleculares del ácido de compuestos orgánicos, pero para repasar ahorita que estamos practicando está bueno verlo, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien, sigamos entonces, hagamos algunos más para que quede claro. No se preocupen, yo les voy a pasar después este PDF, pero sí me gustaría que me acompañen haciéndolo ahí en su libro, ¿no? Para que no nos aburramos. A veces habla el profesor y uno se aburre y ya le da sueño, peor en las clases virtuales. Bien. Vamos a seguir haciendo el inciso D. El A se lo voy a dejar a ustedes porque está facilito el A. El D, a ver, dice el D, ácido dos propinoico. Carácter. Ácido 2-propinoico. Ácido 2-propinoico. Igual es un compuesto orgánico, ¿no? Propinoico dice. El otro decía butanoico. Bien, ¿cómo sería este propinoico? Bien, ¿quién se acuerda cuántos carbonos tiene cuando lleva el prefijo prop? Propinoico. ¿Cuántos carbonos hay en el ácido propinoico? 5 deben ser, si no me acuerdo. A ver, cerca. Propinoico. Que ya no me acuerdo bastante los sufijos, eran entre 5, 6. El primero era met, el segundo et, el tercero prop, cuarto but, 5 penta, ¿no? Hexa, hecta, lo demás. Exactamente. Son 3. Propinoico es 3, ¿no? 1, 2 y 3. Sucede lo siguiente, aquí dice 2 propinoico. Recuerde, terminación eno era enlace simple, ¿no? Sí. ¿Eno qué era? Enlace doble, ¿no? ¿Ino qué enlace doble, era? sí. Enlace triple, ¿no? Entonces, aquí le voy a colocar enlace 1, 2 y 3. Sucede que aquí donde dice 2 propinoico, aquí donde dice propinoico hay un enlace triple. 1, 2 y 3. Bien, de esa manera. Por tanto, y en este caso, voy a colocar un enlace simple. No puedo colocar el oxidrilo y el OH, perdón, el doble enlace de oxígeno y el enlace de OH en el carbono 3, porque si yo lo coloco aquí, miren cuántos hidrógenos, cuántos enlaces voy a tener si lo coloco ahí. 6, el doble. 6, ¿no? Entonces no me sirve.
¿Qué es lo que voy a hacer yo para poder hacer el ácido propinoico? Lo voy a colocar estos, pero en el carbono 1. 1. Sí o sí tiene que estar en uno de los extremos, al comienzo o al final. Ahora sí ya está todo bien. El carbono 1 tiene 4 enlaces, no hay problema. El carbono 2 tiene 4 enlaces, no hay problema. El carbono 3 tiene 3 enlaces. ¿Cuántos hidrógenos le falta? Le falta 1. Exactamente. Y ahí ya tenemos su fórmula. Ese sería el ácido 2-propinoico. Entonces, vamos a calcular su fórmula empírica. Carbono, hidrógeno, perdón, su fórmula molecular. Carbono, hidrógeno, oxígeno, jóvenes. ¿Cuántos carbonos hay en total? Hay 3. 3, muy bien. ¿Cuántos hidrógenos hay en total? 2. 2, muy bien. ¿Y cuántos oxígenos hay en total? 2 también. Bien, con eso vamos a calcular ahora el peso molecular. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Sería 3 por su peso, que es 12, ¿no? Por 12. 3 por 12 sería 36. Hidrógeno, 2 por 1. 1 sería 2. Y oxígeno, 2 por 16, ¿no? Dos por 16, jóvenes. ¿Cuánto sería 2 por 16? 32. 32. Muy bien. Sumamos y tenemos el peso molecular. ¿Cuánto sería? 70. 60. 70. 70, ya. 70 gramos sobre mol, ¿no? De esa manera. Esa es la unidad que se utiliza para el ácido propinoico. ¿Qué dudas? ¿Qué dudas? Ninguna, yo creo. Ya. Bien. De esa manera se calcula el peso molecular. Es simplemente hallar la fórmula y usar hallar la fórmula molecular y usar esta fórmula aquí. Número de átomos, la suma de los números de átomos por el peso atómico del elemento. A ver, vamos a hacer algunos. Puede ser ahora, a ver, del sulfato férrico, el E, que yo pensaba dejárselo eso a ustedes, el E. Pero a ver, sulfato férrico. Bien, ¿cómo se hace el sulfato férrico? Primero hacemos el ácido, ¿no? Hidrógeno, azufre, oxígeno. Sulfato. ¿Qué valencia tiene el sulfato, azufre? 6. A 4. 6, está bien. Más 6, 6. más 6. Como es par, aquí viene un 2, ¿no? 6 por 1, 6 más 2, 8, la mitad, 4. Borramos el hidrógeno. Hay 2 hidrógenos, no se olviden. Borramos el hidrógeno. Y ahora aquí yo tengo menos 2
Y aquí el hierro, que es valencia. ¿Qué valencia tuviera si dice férrico? 3. Exactamente. 3 viene abajo, intercambiamos y 2 aquí. Y ahora con eso vamos a calcular el peso molecular. ¿Cuántos átomos tiene el hierro? Recuerde que los átomos son los subíndices, la valencia no se ocupan aquí. Solamente para hallar la fórmula, ¿no? 2. 2. 2. Buscamos en la tabla que de la página 26, ¿cuánto es el peso del hierro? No se ve también aquí, 56, ¿no? 56. Sí, 56. Bien. 2 por 56. ¿Cuánto es 2 por 56 ahora? 112. 112. Ya, atentos con el siguiente. El azufre, ¿cuánto tiene el subíndice? Sé muy bien que hay un 1 3. aquí, pero hay un 3 afuera, ¿no? 3 por 1. 3. Se 3. multiplica. Exactamente. Vamos a la tabla. ¿Cuánto es el peso del azufre? 32. 32. Muy bien. ¿96 puede ser? Sí. ¿Ya? Y por último, el oxígeno, ¿cuánto sería? 16. 12. Su número de átomo primero, 12 por 16, ¿no? 12 por 16. ¿Cuánto sería 12 por 16 ahora? 192. 192, muy bien. Sumamos todo y tenemos nuestro peso molecular. Sería 400, no me equivoco. 400 algo ahí, ¿no? 400 cabalitos. 400. ¿Qué unidad es? Gramos por mol. Gramos sobre mol. De esa manera, joven. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se entiende o no se entiende nada? Profe, en la parte que dice, en los ejercicios que dice, el que hicimos ácido butanoico y ácido 2-propinoico, ¿igual van a entrar en el examen o era un repaso? No, Porque dice lo normalmente no entra orgánica en los exámenes porque tendría que repasar usted lo del año pasado más, ¿no? Ajá, Y como no hay sí. tiempo, normalmente yo pongo pura química inorgánica, pero sí la vamos a ocupar cuando estemos en promo, ¿no? En promo la orgánica. No es que no nos vamos a olvidar, sino que simplemente como son hartos temas para juntarlo, lo dejamos solo para cuando trabajemos en la promo. ¿Ya? Ya, gracias. Bien. Bien. A ver, voy a hacer la fórmula del 2-dicloro, el F, y quiero que ustedes me calculen y me digan a ver cuánto les sale. Le voy a ayudar con la fórmula, ¿no? Porque capaz nos hemos olvidado un poco la nomenclatura orgánica y mejor le voy a ayudar con la fórmula. 2,3 dicloro pentanal. Pentanal es un aldehído. ¿Cuántos carbonos creen que tiene el pentanal, jóvenes? Pentanal. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No tengan vergüenza. Pentanal. 5, bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Le voy a colocar localizadores. 1, 2, 3, 4, 5. Bien.
2,3 dicloro, dice. Entonces aquí voy a tener un cloro y acá otro cloro. Bien. Dicloro pentanal, dice. Sucede que el pentanal es un carbono, perdón, pentanal es un... Profe, Sí, 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 sí. ahí se usa lo que estudiamos el año pasado, profe, el MET, ET, ¿eso se usa ahí? Se ocupa igual, se ocupa la orgánica, ¿no? Es química Sí, orgánica. profe. Ya. Sí, profe. Sucede que el pentanal es es un compuesto orgánico donde en los extremos tenemos un enlace doble con OH. De esta manera y un enlace hidrógeno, simplemente así. No tiene doble enlace acá abajo, sino solamente enlace doble de OH y el otro es hidrógeno normal, ¿ya? Ese sería el dicloro 2,3 dicloro pentanal. Ahora vamos a completar con hidrógeno, perdón, con enlace simple. 1, 2, 3, 4, bien. ¿Cuántos hidrógenos le falta al carbono 1? Los 3. Hidrógeno 3, bien. Hidrógeno y un 3. Muy bien. Al carbono 2, ¿cuánto le falta? Le falta 1. Muy bien, ya tiene 3 enlaces, le falta un hidrógeno, ¿no? Al carbono 3, ¿cuántos hidrógenos le faltan? Le falta 1 igual. Bien. Al carbono 4, ¿cuánto le falta? 2. Bien. ¿Y al carbono 5 le falta o no le falta? No le falta. Ya. Entonces, ¿cuál sería su fórmula molecular? Carbono, hidrógeno, oxígeno y encima cloro tenemos ahora. Bien. ¿Cuántos carbonos hay en total? 5, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos hay en total, jóvenes? 3, más 1, 4, más 1, 5, más 2, 7. ¿Seguro, seguro? Hidrógeno. Hidrógeno, perdón. 3, 4, 5, más 2, 7, más 1, 7. 8. 8. Carbono 5, hidrógeno 8. Oxígeno, ¿cuánto hay? Solo 1. Solo 1. ¿Y cloro? 2. 2. Muy bien. 2. Entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno y cloro. Calcúlenme, por favor, cuánto sale el peso molecular de eso. Pueden hacerlo en su libro, ¿eh? Ya. Hermano, ¿cómo estás? Escúchame, te cuento Sale 155. 155. 22 del frasco. ¿Me llamo ahorita? Perdón, jóvenes, una llamada. Me entró, no sé quién me estaba llamando. ¿Cuánto le sale? 155. Belleza, 155, ¿ya? Bien, muy bien. De esa manera, ¿ya? Bien. Voy a resolverlo esto y vamos a quedar aquí, ¿les parece?
5 por... Vamos a tomar lista, me estaba olvidando eso. 5 por... ¿Cuánto sería el peso del carbono, jóvenes? 12. 12. 5 por 12 es 12. 60, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? Ujú. Bien. Hidrógeno. 8 por 1, ¿no? Sí, 8 por 1. 8, muy bien. Oxígeno. 1 por 16, ¿no? Profe, no se ve lo que está poniendo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? A ver. ¿Seguro que dicen los demás? Porque está en compartir aquí. Se ve, profe, se ve. Ahí, Sí se ve. es que estaba revisando y está como para compartir. Ya, 8 por 1, 8. 1 por 16, 16. ¿O de cloro cuánto es, One? 2 por... ¿Cuánto es? 35.5. Exactamente, 35.5. 71, ¿no? Bien. Peso molecular. ¿Cuánto sería su peso molecular, jóvenes? 155. 155. Excelente. No se olviden las unidades, no pueden colocar ahí. Siempre tiene que ser gramos sobre... No pueden dejarlo solo. Gramos sobre 1. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Consultas? No, profe. ¿Todo tranquilo? ¿Qué dicen los demás?